noches, ¿cómo les va? Muy buen lunes. Un lunes con sabor a domingo. Venimos de dejar atrás un fin de XL muy particular, ¿no? Porque es una semana muy acotada, donde se suma un lunes feriado, pero también un viernes en esta semana muy, pero muy corta, por lo menos de días hábiles, pero vamos a sumar un poco de información. Hay mucho para comentar de la agenda económica. Bienvenidos a Lado E, Economía Express, para charlar un poquito de economía. Hay muchísimo. Y vamos a charlar también de lo que terminó sucediendo con una variable clave en la Argentina que hasta ahora parece no responder, al menos no responder de acuerdo a cómo estaba proyectado este 2025, mientras viene recuperando algunos motores de la actividad, como por ejemplo la industria, la construcción, lo que viene sucediendo con el agro, que está ahí disputando a ver si mejora los niveles del 2024, generando divisas del exterior, que esta semana también van a estar las miradas puestas ahí. En esta edición de Lado E vamos a charlar de qué está sucediendo con el consumo, que hasta ahora sigue obviamente muy pero muy castigado. Habla a las claras que a pesar de que ha habido una mejora en el nivel de la marcha de los precios, pese a la baja de la inflación, el consumo convive con bolsillos vacíos, pero también obviamente supermercados. Lo que está sucediendo con el consumo en la Argentina hay que tener en cuenta que esta es una variable clave que se va a seguir de cerca monitoreando. ¿Por qué? Porque hasta que no recupere, obviamente, el nivel de actividad económica concreta de todo la Argentina, y estamos hablando del nivel de actividad, no va a alcanzar a recuperar, porque prácticamente del ritmo de la economía el 60% depende del consumo interno. Un consumo que se disputa. En ediciones anteriores te contábamos que viene una especie de a dos velocidades. Por un lado, un nivel de actividad de acuerdo a bienes de productos tal vez electrodomésticos, viajes al exterior, para otros bolsillos que vienen recuperando terreno con respecto al año pasado, pero después el consumo masivo en góndolas de supermercado, bueno, brilla por su ausencia. Tal vez también cambió un poco la estrategia de los consumidores en la Argentina, pero principalmente a pesar de la mejora en materia de inflación. ¿Por qué? Porque la semana pasada se conoció que la inflación en la Argentina desaceleró, una buena noticia, 1,5% fue la inflación del mes de mayo, y eso da mayor nivel de respiro para los bolsillos en la Argentina. Sin embargo, fíjate qué sucedió en el mes de mayo, el mismo mes. Mientras la inflación fue hacia la baja, mayo el consumo masivo en la Argentina cayó 3,2%. Por eso decíamos, ¿no? El tema de bolsillos golpeados, consumos en supermercados prácticamente muy, pero muy castigado. 3,2% en abril con respecto al al mes anterior, o sea, contra abril del 2025 comparado con mayo. Y si comparás el mismo mes, el mes de mayo, donde la inflación fue del 1,5% contra mayo del 2024, el nivel de consumo medido en cantidades cayó casi un punto porcentual. Es una variable que hasta ahora sigue sumando datos negativos. De hecho, inclusive la facturación en supermercados subió 30% de manera interanual, pero claro, la inflación fue del 43%, con lo cual tuvo una caída real muy importante que si vos tenés en cuenta lo que sucedió contra el mes anterior, si querés desagregar lo que sucedió en un año, los supermercados están vendiendo casi un 2% menos. En el mes de mayo, son datos de mayo, estamos casi promediando un mes muy particular, que es el de junio, porque tal vez tiene el efecto medio aguinaldo que seguramente juega en la ecuación cada vez que comparás mes contra mes anterior, pero si vos desestacionalizás, el mes de mayo al menos tenés una caída muy pero muy fuerte con respecto a la estrategia en supermercados. Claro que evidentemente acá cambió parte de cómo realizan las compras los argentinos, sobre todo en materia de esa estrategia del estoqueo. Eso fue moderando a medida que la inflación fue desacelerando. Porque hay que siempre recordar y reiterar que la inflación a la baja no significa que los precios bajen, sino que los precios suben, pero a menor velocidad, a un menor ritmo, algo que vino sucediendo en la Argentina. Ha sido bueno el dato del mes de mayo, pero sin embargo no alcanzó, no solamente es necesaria la condición de que haya estabilidad de precios, sino el tema del bolsillo, que ahora tiene que convalidar tal vez mayor estabilidad en algunos rubros que antes estaban muy, pero muy desatados, como alimentos, bebidas y los productos en góndolas, que ahora están pasando por un nivel si se quiere, cierta estabilidad y se festeja, y eso juega a favor del bolsillo, pero claro, un bolsillo que tiene que convalidar otros rubros, como por ejemplo lo que sucede con las tarifas. Si vos tenés en cuenta el dato de inflación, en materia de servicios subieron casi 3%,
fíjate, casi el doble del ritmo de los precios, y el resto de los bienes que no están relacionados a los servicios, tuvieron inclusive los productos que estaban relacionados a la estacionalidad una variación negativa, casi 2,5%. Por eso el promedio termina dando cerca de 1,5%. Hay que tener en cuenta esos datos que muchas veces no se informan y por eso nosotros en Lado B te lo contamos. Bueno, ¿qué pasa con el ticket promedio? Fíjate el ticket, 8.415 pesos, el ticket que va bajando si se quiere. Cada vez las compras en supermercado mínimo indispensable. 8.415 pesos las compras de acuerdo al Scantech, que es un monitoreo que se hacen con las cajas registradoras de las principales cadenas de supermercados que operan en todo el país en la Argentina. Tiene en cuenta, obviamente, una situación. Es un 2,5% más en el mes de mayo que en el mes de abril. Al menos se gasta un poquitito más, pero claro, cuando vos descontás la inflación todavía sigue siendo muy, pero muy baja. ¿Por qué? Porque la cantidad de tickets, que son personas comprando, o sea, generándose tickets, operaciones, cayó casi 4%. Y de hecho, en el último año, en el mes de mayo, un 10%. Bueno, estos son datos que hay que seguir de cerca, que hay que mejorar en la Argentina, porque hablan a las claras de lo que sucede en la vereda de enfrente, qué pasa con el nivel de ingresos en la Argentina, que hasta ahora viene muy postergado. Ya prácticamente estamos terminando la primera mitad y todavía hay algunos sectores que inclusive siguen negociando la posibilidad de acordar las paritarias del 2025 y recomponer lo que pasó en el 2024. Así todo con estas condiciones de inflación a la baja. Mira, pasamos a la siguiente y le ponemos un poquito la lupa a otra de las cuestiones. ¿Qué sucedió, por ejemplo, este fin de semana? El día de ayer se festejó el Día del Padre en la Argentina, había expectativa también desde el sector comercial, más del 90%. Según CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, realizó algún tipo de promociones o descuentos para tratar de monitorear y motorizar el tema de las ventas. Ahora, lo cierto es que por tercer año consecutivo sucedió en el 2023, lo mismo en el 2024 y en el 2025 no hubo repunte del nivel de ventas por ahora. Un Día del Padre gasolero, más allá de que no es una de las fechas claves para monitorizar ventas, pero es todo un síntoma. ¿Cuánto? Un 1,7%. Ahí vemos la barra en rojo del 2025 que se sumó inclusive a la terrible caída que tuvo el Día del Padre del 2024, con una caída de 10,2% en términos de productos. Estamos hablando que es como monitorea el nivel de ventas del sector comercial. ¿Hay preocupación del comercio? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque empieza a ver que esperaba un nivel de dinamismo mucho mejor que el 2024, porque estamos comparando contra un periodo base en una economía en recesión, que fueron los primeros meses del año pasado, donde se empezaron a aplicar un ajuste fuerte que evidentemente después se terminó trasladando no solamente a la marcha de los precios, sino también al ritmo de la actividad. Sin embargo, hay algunos sectores que vienen recuperando terreno de ese nivel, pero todavía el bolsillo parece ser la variable que hasta ahora viene más postergada. Inclusive, fíjate qué sucedió en el 2023, donde la economía también cayó en su conjunto y el Día del Padre cayó un 1,2%. Así que hay que retroceder casi 4 años atrás para ver un Día del Padre con datos positivos con respecto al mes anterior. Bueno, esto es lo que te comento que hay que empezar a monitorear en la Argentina y que es una de las grandes deudas, recomponer el poder de compra. Y acá sí que no hay un poco de estrategia. Lo que sí terminó sucediendo es, bueno, que hubo mucha selectividad. En materia de rubros, muy golpeado librerías, que es un rubro fuerte dentro del fin de semana para este tipo de festividades como es el Día del Padre. También lo mismo con electrodomésticos. Hay algunos rubros dentro del monitoreo que hace CAME en todo el país que terminaron con terreno positivo, pero ojo con esto, 1,7% caída de ventas del Día del Padre. También es una situación compleja. Pasamos rápidamente a la siguiente placa y vamos a seguir hablando sobre esto, que está muy relacionado. ¿Cómo impacta esto al comercio? Cuando le empezás a descontar a la inflación, al ticket promedio que rondó casi los 42.000 pesos para el Día del Padre, esos 42.000 pesos compran hoy, este 2025, casi un 9% menos que el mismo ticket de un año atrás. Por eso esto es importante tener en cuenta el tema de que se gastó menos en el ticket y además ese gastó menos si se le descuenta la inflación, obviamente terminó impactando el menor nivel de ventas o ingreso para los comercios.
que ya directamente dicen el 36,2% que sumó, pero no cambió el panorama, por lo menos de lo que estaba dado en el mes de junio. Como dijimos al principio, junio es un mes muy particular porque tiene el efecto medio aguinaldo. No todos los sectores tuvieron acceso en esta primera parte del mes de junio para aprovechar las fechas del Día del Padre. Estamos haciendo una especie de análisis específico, pero porque hubo una fecha clave que impacta y que habla a las claras, monitoreando qué está sucediendo para el sector comercial. Un 21,7% dijo que no tuvo ningún tipo de impacto, solamente el 30,8%, casi 31%, o sea, 3 de cada 10 comerciantes dijo que tuvo un impacto moderado y solo el 11,3%, un poquito más de 10, de 1 de cada 10 comerciantes, dice que fue clave para tratar de apuntalar el tema de las ventas. Las ventas que hasta ahora siguen siendo una de las variables, como dijimos, por ahora más castigadas. ¿Por qué? Porque si vos empezás a sumar otros rubros de la actividad económica que tal vez están teniendo un mejor presente, obviamente acá vemos que todavía las señales se pelea por tratar de cambiar de color, pasar ese semáforo de la actividad de rojo a amarillo y del amarillo rápidamente a verde, algo que por ahora, hasta ahora no parece que va a ser el tema, al menos en esta primera mitad del 2025. Probablemente haya una mejora, va a depender mucho de la evolución de los salarios y después de esta variable, la que vamos a ver ahora, donde ahí sí hubo una mejora sustancial en materia de precios. Fíjense este termómetro, el dato de inflación, la inflación que viajó en mayo al menor ritmo desde noviembre del 2017. ¿Por qué desde el 2017? Porque le estamos descontando el efecto pandemia. El efecto pandemia que tiene un nivel de actividad completamente extraordinario. ¿Por qué? Porque tenías las fases restrictivas, porque el dato de inflación del 1,5% que informó el INDEC la semana pasada y que se transformó obviamente en el dato más trascendental de la actividad económica, al menos del último tiempo, perforó el 2%, era un piso que Argentina no podía perforar y que de hecho hacía casi de mayo del 2020, que no sucedía. Todos los meses de los últimos 5 años en la Argentina tuvo niveles de inflación muy por arriba del 2%. De hecho, tuviste, si me acerco un poquito a este pico que vemos acá, es el cambio de administración, de Alberto Fernández a Javier Milei, el salto que tuvo diciembre del 2023, a partir de acá, luego de una devaluación que se trasladó inmediatamente a precios. Fíjate cómo la inflación minorista, que es esta rayita más celeste, llegó al 25,5%, y la inflación núcleo, que tiene en cuenta sacándole los productos que son regulados y que tienen estacionalidad, fue de casi 30%, 28,3% en diciembre del 2023, y después se desplomó la inflación en la Argentina, producto de, tal vez reacomodar algunas cuestiones que estaban relacionadas a la macro, sobre todo a los desafíos de la cantidad de pesos, a las causas monetarias que generan la inflación. Una mejora en materia de precios sustancial al menos, pero claro, en todos estos meses vivió condicionado un bolsillo que no alcanzó ni por asomo a recomponer la capacidad de compra que había en noviembre del 2023, que había sido ya un mes muy bajo, porque el nivel de inflación venía trabajando por arriba de los 2 dígitos. Hace mucho en la Argentina venía teniendo niveles de inflación por arriba del 10%, que por supuesto lo ubicaban en una de las economías de la región con mayor inflación, inclusive mayor inflación del mundo. Si uno toma en cuenta, y ahora vamos a ver con perspectiva qué terminó sucediendo con los acumulados interanuales, que es un dato que hay que ver, fíjate cómo fue desacelerando la inflación. En junio del año pasado, la inflación hace un poquito, casi un año atrás, la inflación corría al 271% acumulado. ¿Qué significa eso? Que los 12 meses anteriores, de junio del 2023 a junio del 2024, había casi precios que se triplicaron, inclusive más todavía, casi se cuadruplicaron, 271%. Llegó a ser pico en el mes de abril, con casi 289%, 300% de inflación acumulada, ya estamos hablando acá en el año 2024, con el arrastre de lo que dejó la inflación del 2023 y los desequilibrios de precios. Claro, el tema central es que muchos de los precios que estaban regulados y que estaban pisados ya pasaron a estar en el terreno de liberados, y eso hizo que principalmente el bolsillo tenga que convalidar tal vez un incremento menor
en los bienes que ya venían a distintas velocidades, como el tema de indumentaria, que viene mucho más moderado, o alimentos y bebidas, que también venía descontrolado, pero ahora está mucho más controlado. Ahora, esa situación termina convalidando y haciendo eje el escenario de precios, como por ejemplo las tarifas, los alquileres, lo que sucede con el precio de la luz, el gas, la salud. Hay muchos rubros, principalmente relacionados a los servicios, que obviamente son los que hoy están comandando la dinámica de los precios. Hasta ahora controlado sí, porque se hizo la corrección durante estos meses, sobre todo en la primera parte del 2024, pero con una inercia muy fuerte. El tema es cómo se frena esta inercia. Todavía la Argentina viene de un arrastre de un nivel de inflación interanual muy, pero muy desacelerada, pero a un ritmo del 43,5%. Ubica la economía argentina últimos 12 meses de inflación con inflación interanual que evidentemente es de las más altas del mundo. Sin embargo, hubo una mejora completamente sustancial. Si se tiene en cuenta, por ejemplo, con el dato de inflación, para ir cerrando al menos esta parte en materia de consumo y precios, Brasil tiene un dato de inflación del 0,2% en el mes de mayo, Argentina 1,5%. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con respecto a Uruguay también. Tiene datos de inflación mensual por debajo del medio punto porcentual. Fíjate cómo Argentina todavía tiene mucho camino por recorrer para consolidar la baja de los precios. Hay mucha expectativa de que el mes de junio tal vez vuelva nuevamente a estar por debajo del 2% y que consolide la baja. Difícilmente sea menos que el 1,5% por esta inercia que te estamos contando, porque hay algunos precios que tal vez sí estuvieron presentes con aumentos, como por ejemplo el tema de los combustibles, que tuvo un retoque en el mes de junio, algo que en el mes de mayo jugó a favor, a la baja. Por eso parte de las claves estuvieron dadas. En un ratito vamos a charlar del dólar, que es una de las variables clave también y que va a haber novedades. En esta semana corta van a estar puestas las miradas en las cotizaciones. Ahora hacemos una brevísima pausa y ya volvemos con mucho más lado E. Miércoles 18 de junio, 21 horas, Santa Fe Debate. Desde la sala La Moreno y por primera vez con público presente, Cable Video convocó a los candidatos a concejales para expresar y discutir sus ideas de cara a las elecciones del 29 de junio. Santa Fe Debate. Miércoles 18 de junio con transmisión de Canal Veo y Radio Rivadavia Santa Fe 91.9. El martes 24 de junio, el universo se alinea en Casino Santa Fe para traerte el Super Bingo Cáncer. Más de 1,5 millones de pesos en premios en una tarde mágica para dejarte llevar por la suerte y la diversión. Solo para mayores de 18 años. Es un mensaje de Lotería de Santa Fe. Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Venía a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación, desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 152.000 pesos. Individual, 47.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Pareras 6498. ¿Sabes qué significa Pilsen? Pilsen es una cerveza tipo lager de cuerpo ligero y color dorado, pero si es Santa Fe, significa mucho más. Porque si te fijas, la P es por la pasión que sentimos por nuestra cultura cervecera. La E de ese grito que te sale de adentro cuando suena un cumbión. Por eso, Pilsen no solo es la cerveza más liviana y refrescante. Pilsen es Santa Fe. Llegó el momento de hablar de una variable también clave. Recién charlábamos sobre lo que sucedió en materia de consumo, inflación. ¿Y qué pasa con la estabilidad cambiaria? Al menos
juega a favor del Banco Central. La estrategia del Central, que es el encargado de diagramar la política cambiaria y monetaria en la Argentina, que va a tener algunos cambios, porque desde esta semana empieza a estar vigente este nuevo plan, un nuevo esquema que diseñó como de manera estratégica el Banco Central junto con el Tesoro, con el Ministro de Economía Luis Caputo. Ese tándem por ahora viene funcionando bien. Ahora le vienen saliendo las cosas de acuerdo a lo que acordó con el Fondo Monetario Internacional. Es cierto que en el mes de abril se salió del cepo, que se modificó este esquema cambiario de bandas de flotación, pero hay un desafío a futuro. El Banco Central no logra recomponer reservas, excepto por la banda, por el nivel de endeudamiento, que ahora te lo vamos a comentar, qué es lo que está sucediendo, que tiene un nivel de reservas muy aceptable, más de 40.000 millones de dólares brutas, pero si vos empezás a descontar, no significa que sean dólares constante y sonante para tratar de apagar un incendio en caso de ser necesario. Es cierto que tiene mayor poder de fuego el Banco Central, pero lo logró producto de un crédito con el Fondo Monetario Internacional de 20.000 millones de dólares que ya ingresaron a las reservas. Mientras tanto, después lanzó el Plan Colchón, que hasta ahora sigue dormido, está expectante, sobre todo en materia de inversores. Los argentinos también saben que si no cambian mucho las normas de fondo, por más que Arca te prometa menos controles, evidentemente está por ahora en veremos, por más que ya está operativo, te lo hemos comentado en otras oportunidades, pero ahora va a tener por lo menos un aliado más. El Tesoro, que acá, cuando decimos el Tesoro, es el Ministerio de Economía, en este caso el equipo económico que comanda Luis Caputo, va a empezar a licitar títulos de deuda. Esto es un nivel de endeudamiento en dólares. ¿Para qué? ¿Para qué va a utilizar eso? Para tratar de que esos dólares que los reciba del mercado, ve con buenas perspectivas la posibilidad de que el Estado Nacional vuelva nuevamente a endeudarse, en este caso en dólares, para que después esos dólares vayan a reforzar las reservas. Inclusive el ministro Luis Caputo ya adelantó que en caso de ser necesario, como el Banco Central por el esquema de bandas de flotación, si el dólar no se acerca a los 1.000 pesos, no puede comprar para recomponer reservas, de hecho no pudo ni siquiera comprar un solo dólar de toda la temporada de cosecha de la liquidación de divisas del agro. Más de 3.000 millones en el mes de mayo, hay perspectiva también de lo que sucedió en el mes de junio y hasta ahora el Banco Central por el mecanismo no viene interviniendo en cada una de las ruedas cambiarias con un dólar que juega a favor de los precios principalmente y de la economía porque está sobre la línea de los 1.200 pesos con muchísima estabilidad, pero bueno, eso es una de las desventajas de ese programa. Si el dólar no sigue bajando, algo que esperaba que suceda el Banco Central, pero no terminó sucediendo, obviamente no pudo recomponer parte de las reservas de acuerdo al circuito comercial. Además, va a eliminar los plazos mínimos de permanencia para inversores extranjeros. Esto trajo un poco de debate y críticas, sobre todo por imprimir un poquito de volatilidad a esta situación, de inversores que quieran comprar estos dólares que va a licitar el Tesoro y que por supuesto te permiten entrar en la Argentina y salir cuando tengan ganas, digamos. Hoy había una imposibilidad de al menos 6 meses si querías comprar un título público argentino o venir a invertir en la Argentina, te permitían acceder nuevamente al mercado de cambios para darte vuelta a esa posición, al menos con 6 meses. Bueno, a partir de ahora lo van a poder hacer en el momento que lo deseen, ya directamente sin plazos mínimos. Va a haber un nuevo repo con los bancos, esto es un crédito a corto plazo con bancos del exterior por 2.000 millones de dólares, que también van a ser usados para reforzar las reservas. Fíjate cómo el objetivo central es cumplir la meta que se acordó con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto necesita? 4.000 millones de dólares de acá hasta el mes que viene, al menos para recuperar reservas. Y eso lo hace a través de la vía del endeudamiento. Ahí dejamos una crítica para el central, mientras tanto le está dando resultado, pero ojo porque es un banco central que está tomando posiciones más deudoras. Es cierto que dentro de la contabilidad hay que seguirlo de cerca a ver qué termina sucediendo. Van a eliminar una letra que venía emitiendo el Banco Central con lo cual se definía la tasa de interés, y la tasa de interés ya no la va a definir más el Banco Central, directamente patea la pelota y dice, bueno, que el mercado define la tasa de interés. Una tasa de interés que es una variable clave para la economía porque, por un lado, aparece la posibilidad o la seducción de quedarte en pesos y no ir al dólar,
en materia de inversiones estamos hablando, y por el otro lado, en materia productiva, bueno, la tasa de interés, ¿no? El tema del costo financiero para los créditos, tanto personales como productivos y hipotecarios también, en el sistema financiero, que no lo va a definir más el Banco Central porque va a ser el resultado de la cantidad de depósitos y también de la libre competencia en materia de lo que tengan los bancos como capital prestable. Y una situación importante, para mejorar también el perfil de reservas, va a aumentar el encaje, que es una porción de los depósitos que los bancos no tienen disponible para prestar. Lo van a poner directamente fijos en el Banco Central. Estas son solo algunas de las cuestiones que hay que estar atentos a este nuevo esquema, a ver qué va a terminar sucediendo, si le da resultado o no. Mientras tanto, esto ya está vigente en la Argentina. Habrá que seguir de cerca qué pasa con la cotización del dólar en esta semana, que a pesar de ser muy particular, porque tiene 3 ruedas hábiles nomás, la del lunes ya la perdimos por ser feriado, martes, miércoles y jueves, por ahora parece que está completamente controlado el asunto del dólar, sin embargo puede llegar a haber tensiones, no tanto de Argentina, sino desde el exterior, con cuestiones que están sucediendo, sobre todo en Medio Oriente. A seguir de cerca esas tensiones que muchas veces terminan impactando a una economía argentina que tal vez está un poco alejada de la coyuntura internacional, pero evidentemente estamos hablando de las decisiones que suceden en el comercio exterior. Y por último, antes del cierre, porque ya llegamos al final, vamos a meternos, bueno, a la lupa de la semana, que hay que estar atentos. Bueno, mañana martes, este es importante para la provincia de Santa Fe. Se conoce el dato de inflación de Santa Fe. Si rompe o no el 2% va a ser clave. ¿Por qué? Porque hace mucho que no sucede, muy parecido en línea con lo que viene sucediendo con el INDEC. El último dato había dado por arriba del 3%, con lo cual la inflación en Santa Fe, al menos en los últimos meses, fue un poquito más alta que el promedio nacional. Habrá que compararlo con la del INDEC, que fue del 1,5%. Se conoce mañana martes. Va a ser el dato más importante para la provincia de Santa Fe. Ahora, para la economía en su conjunto hay que irse al jueves. El jueves se conocen datos relacionados a la variable empleo. Ojo con este indicador, que habla a las claras de si la economía viene funcionando o no. Último dato y que se conoció el oficial fue del cierre del 2024, con una tasa de desocupación del 6,4%. Habrá que ver si se mejora esto en el primer trimestre del 2025, de acuerdo a que vas a estar comparando un primer trimestre de este año comparado contra la época más dura de recesión del año pasado, donde la actividad estaba muy pero muy deteriorada, con 2 o 3 rubros que estaban muy castigados, como por ejemplo la construcción, también la industria, lo que sucedía por ejemplo con el área del comercio, que algo comentamos en la edición de hoy. Bueno, se conocen los datos de empleo, esto va a ser el jueves a las 4 de la tarde, por supuesto en un indicador que lo informa el INDEC. Mientras tanto te dejo un dato con respecto a esto, adelantándonos, solamente en trabajadores registrados en la Argentina, que hay un poquito más de 12.800.000, pensemos que la población económicamente activa con capacidad de empleo supera los 25 millones en la Argentina. Una Argentina de 46 millones de habitantes. Bueno, casi 12.800.000 tienen empleos registrados que hacen aporte. Del sector público, sector privado, empleados de casas particulares, bueno, pero que hacen aportes al sistema previsional, con lo cual están en blanco y registrados. ¿Qué pasa con el resto? Tenés un 100%, o sea, el doble de los trabajadores que seguramente están en informalidad o con algún tipo de situación precaria en materia laboral. Hay mucho para modificar este tema, que seguramente lo vamos a estar analizando en la edición del próximo lunes, o por lo menos mucho para comentar de la variable empleo, que ahora la clara que es la respuesta de cómo está monitoreando, recuperando el resto de los sectores. Y por último, el mismo jueves, otro de los datos trascendentales, datos de comercio exterior. Acá hay que seguir de cerca cómo viene la evolución, no solamente de las exportaciones y cómo está cerrando la temporada alta del agro, sobre todo por 2 cuestiones. A partir del mes que viene, a partir del mes de julio, vuelve a estar el incremento a las alícuotas de las retenciones. Hay un pedido formal de la mesa de enlace que agrupa el sector del campo en la Argentina para que se sostengan las alícuotas como están y que no vuelvan a las instancias anteriores. Esto, sin embargo, el gobierno dice necesitamos consolidar el tema de la recaudación, así que como prometimos van a volver a partir del mes de julio. Y otra cuestión importante, el tema de la apertura de importaciones, que son uno de los rubros que vienen subiendo a pasos agigantados y que evidentemente termina generando, si se quiere, una tensión en materia cambiaria. Si este nivel de cambio no es
un incentivo para el que exporta, sí lo es para aquel que importa. Con una apertura de importaciones, bueno, podría llegar a poner algunas luces en el camino. Hay que estar atentos a estos datos. Datos de inflación en Santa Fe, de empleo en la Argentina, el último, la tasa de desocupación, más de 1.300.000 personas buscando empleo activamente, al menos sobre el cierre del 2024, son los datos del primer trimestre, por eso hay que ponerle la lupa a los datos de esta semana y lo que sucede en comercio exterior. Algunas de las cosas que hay que estar atentos, como siempre, muchísimas gracias, llegamos al final del lado E, tu economía en 30 minutos, tu compromiso con el bolsillo, con la actualidad, por la agenda Economía Express, como siempre. Hasta la próxima semana.